Bienvenidos a esta sesión. Vamos a continuar con nuestro tema de las universidades corporativas. Espero que les haya ido muy bien en su reflexión y que ya tengan un muy buen esquema de cómo sí lo pueden aplicar dentro de sus empresas, independientemente de la dimensión de las mismas. Vamos a continuar entonces de cómo se conforman estos programas corporativos. Ya hablamos de las líneas de carrera, licenciaturas tal vez, o certificaciones o cuestiones técnicas que se puedan estar metiendo dentro de esta currícula, pero recordando siempre que deben de estar alineadas a las estrategias de negocio. En ocasiones, cuando uno hace levantamiento en la detección de las necesidades de capacitación en las empresas, pues dependiendo la metodología, pero hay una que se ocupa en donde se acerca uno con las personas y les pregunta cuáles son las habilidades o los conocimientos que requieres. Y ocasionalmente hay personas que dicen como clases de meditación o clases de corte y confección. Pues bueno, eso quedaría fuera, ¿verdad? Porque eso no le aporta nada al negocio. Claro, al menos que seamos una fábrica de ropa. Pero vaya, ¿con qué quiero llegar con este ejemplo? Que definitivamente ¿qué es lo que les va a dar la guía? ¿Dónde está el faro? En las estrategias de negocio. ¿Cómo van a identificar ustedes cuáles son las materias, maestrías o carreras o cursos técnicos que deben de dar? Bueno, aquellos que los lleven directamente a acercarse a las estrategias de negocio. Si hoy mi negocio es de servicio, voy entonces a desarrollar una empresa basada en servicio y una carrera que se llame cómo dar servicio en mi empresa, ¿sí? Veamos entonces cuáles son los elementos que deben de tomar en cuenta ustedes para llevar a cabo una universidad corporativa, tomando en cuenta que esta universidad corporativa o esta universidad o estos programas formativos están conceptualizados bajo esta arquitectura de aprendizaje, que toma 4 elementos muy sencillos, muy simples y fáciles de llevar a cabo por cualquier organización. El primer punto tiene que ver con, empecemos, la formación presencial o la formación virtual. Ustedes pueden encontrar dentro de ese modelo que se toma en cuenta los cursos que dan tradicionalmente agrupados por materias, agrupados por puestos de trabajo, agrupados por competencias a desarrollar, de tal manera que estamos conscientes que hay cursos presenciales en donde el costo-beneficio y el retorno sobre la inversión de esos cursos vale la pena que sean presenciales, pero también estamos convencidos y evidentemente creemos en la capacitación a distancia, en el e-learning, en los cursos basados en computadora, en donde ustedes también pueden empezar a permear esta cultura. Y entonces, por eso es que cuando mencionamos universidad corporativa, intencionalmente le ponemos una arroba, porque eso implica ya el uso de tecnología. Eso nos lleva ya a pensar en tecnología definitivamente. Entonces, estos cursos presenciales pues tienen un objetivo bien claro, que otra vez es enfocarnos al negocio, enfocarnos a cuáles son esas habilidades y conocimientos que mi gente quiere desarrollar y requiere desarrollar para realmente lograr los objetivos. Por el otro lado tenemos lo que serían las redes de expertos, comprendiendo a redes de expertos, y aquí me voy a detener un poco, cómo agrupar a aquellas personas que tienen cierta expertise en un tema determinado. Puede ser que yo reúna a redes de expertos dentro de mi empresa con diferentes fines. Uno podría ser para solucionar problemas. Otro podría ser que además de solucionar problemas o ya que se solucionó, innovar algún proceso. Y el otro precisamente para rescatar su conocimiento. De tal manera que estas redes de expertos, es decir, aquí son personas, ¿verdad? Cada uno son personas, se reúnen y hay diferentes formas de administrar estas redes. Si nosotros reunimos a un número de personas multifuncionales para solucionar algún proceso,
Entonces, reunimos a las personas. Puede ser que si están todas dentro de mi empresa, pues se reúnen una vez a la semana, 2 veces a la semana, dependiendo de qué tan crítica es la solución que tienen que dar, o si la innovación es a corto, mediano o largo plazo, eso ya lo determinarán ustedes nuevamente, pero ustedes identifiquen quiénes podrían ser los expertos, el talento que ya mencionamos y que ya identificamos anteriormente para conformar esa red. Y entonces hay ciertos lineamientos, como es cuando se van a reunir, cuál es el objetivo, a dónde tienen que llegar, cuándo tienen que llegar a esa solución, por ejemplo, y puede ser presencialmente, en donde todos se reúnan en el mismo momento, o bien virtualmente. Puede ser que el edificio, las instalaciones o demás sean grandes y no se reúnan necesariamente en una sala, presencialmente, cara a cara, sino que utilizan algún software también para poder llevar a cabo sus reuniones de manera virtual. Por supuesto que esto suena un poco ilógico cuando estamos en las mismas instalaciones físicamente, pero cobra muchísimo sentido cuando estamos dispersos regionalmente o simplemente tenemos varias oficinas o bien son personas que viajan muchísimo. Entonces, para asegurar la continuidad de esas redes de expertos, vale la pena pensar en algún software que les lleve a ustedes a no detener ese impulso, esa red del conocimiento que se está generando o esa red de expertos. Así que vayan pensando quiénes podrían conformar estas redes dentro de sus organizaciones. Y como les digo, pueden trabajar presencialmente o pueden trabajar virtualmente. El cómo, el para qué, lo deben de determinar de acuerdo a la madurez de su empresa. Si requieren solucionar problemas, de pronto hay una maquinaria que no está funcionando y quiero yo que funcione de mejor manera. Yo les decía que a través de diferentes software que existen en el mercado para poder tener reuniones virtuales, así es como ustedes lo podrían encontrar, en donde desde su propia computadora ustedes pueden llevar a cabo una junta, no importa en qué lugar del mundo se encuentre otra persona. Y esto entonces nos permite también llevar una capacitación tomando en cuenta esto. Porque estas redes de expertos, lo más importante es que cualquiera que sea su meta, lo que va a generar es conocimiento. Seguramente ustedes ya lo pensaron. Así es, generan conocimiento. Sea un nuevo conocimiento porque están solucionando un problema, algo que nadie se había planteado como ser una innovación al producto, al proceso o al servicio. Y por supuesto, el conocimiento mismo que ellos ya tienen porque ustedes tienen ahí a lo que se denominan las vacas sagradas de la empresa. Entonces, todo eso tenemos que constituirlo en algún momento para que se pueda documentar este conocimiento, documentarlo y después, una vez que está documentado, poderlo transmitir al resto de la organización. Cuando yo hablo de transmitirlo al resto de la organización, puede ser que también, o no puede ser, debe ser que esto se constituya una comunidad de aprendizaje. Pero puedo tener tantas comunidades de aprendizaje como sean necesarias, como redes de expertos me requiera mi empresa. Porque puede ser que yo me dedique a las cuestiones del plástico. Y entonces yo necesito una red de expertos para transformar el plástico en un plástico suave. Pues hay una red especialista de eso. Pero también, como mi materia prima es plástico, yo necesito a alguien que transforme ese plástico en un plástico más rígido, más fuerte. Pues entonces voy a constituir otra red que se enfoque a esa situación únicamente. De tal manera que yo puedo tener tanto número de redes como requiera. Tampoco se trata de que tengan ustedes 15, 20 o 30 redes en donde la gente solo se dedique a trabajar. Pero vean cómo esto sí les puede cambiar el concepto en su administración de empresas. Porque también si eventualmente ustedes tienen aquí a estas vacas sagradas del conocimiento, a estos gurús, a estos expertos, pues realmente muchos de los problemas los pueden revertir en ellos para que ayuden a solucionarlos. Pero además pueden ser redes de expertos muy técnicas, que son las que están justamente alineadas al negocio, o bien pueden ser redes
más suaves de procesos, de recursos humanos, de cómo manejar una conducta, de cómo permear una nueva cultura, que también los lleve a consolidar y a dar conocimiento, documentarlo y transmitirlo. Me quedé aquí en lo que son las comunidades de aprendizaje. Este aspecto es importante tomarlo en cuenta porque eventualmente estas comunidades de aprendizaje nos podrían llevar a ir haciendo crecer a la persona. Es decir, el reto está después como empresa en qué voy a hacer para que las personas de aquí algún día formen parte de las redes de expertos. Y entonces tendré que ir moviendo y modificando también mis estructuras para que las personas que están en la comunidad del aprendizaje tal vez tengan ciertos niveles, quizá tengan que tener cierto número de participaciones dentro de esas redes para que realmente se puedan ir desarrollando y algún día pertenecer a las redes expertas. Esto puede ser tan sencillo o tan fácil y complicado como ustedes mismos lo esperen o como los consultores se los planteen. En realidad, lo que debemos de hacer es entender perfectamente el concepto. Es reunir a las personas con un objetivo dado y esas personas me van a generar conocimiento. Una vez que generen conocimiento habrá que documentarlo y esa documentación para una universidad corporativa requiere necesariamente un aspecto tecnológico, porque todo ese material se iría a lo que vemos aquí como el depósito de conocimientos, en donde el conocimiento generado, el registro de mejores prácticas, está en un software que es de fácil consulta para todos los demás y entonces pueden ir, no necesariamente volverle a preguntar a la red experta, oye, ¿cómo le voy a hacer para poder transformar el plástico en plástico duro, en plástico rígido? No, porque seguramente si eso ya lo hicieron, pues entonces lo puedo consultar en algún momento. Y el reto sería llevar a esas comunidades de aprendizaje a constituirse también en redes expertas. Aquí vemos entonces que surge el concepto ya del software. Por supuesto que no voy a decirles ninguna marca, no voy a decirles simplemente las funcionalidades, porque claro que esto retoma muchísima importancia cuando estemos dispersos geográficamente, porque además si ustedes tienen una red de expertos que se pueda reunir independientemente de en qué lugar están, imaginen que tienen 10 plantas o 4 o 5 y estas plantas están en diferentes lugares de su país y que ellas se puedan, o en diferentes países inclusive, que ellas puedan intercambiar esas experiencias que han tenido, esas mejores prácticas, pues vaya que es valioso, porque si no iríamos tropezándonos una y otra vez con la misma piedra. Muchas veces lo hemos mencionado también durante estas sesiones, el aprendizaje se sigue dando de maestro a aprendiz. Entonces el maestro le puede enseñar buenas prácticas o bien está replicando malas prácticas que él también aprendió a su vez cuando era novato o era recién ingresado en la empresa. Vean ustedes que esto nos va a permitir homologar procedimientos, nos da beneficios como que la gente participe y se dé cuenta y ser muy congruentes con esta administración del conocimiento, porque entonces sí tengo estructuras establecidas dentro de mi empresa para desarrollar el conocimiento. Ahora bien, estas prácticas, estas comunidades de aprendizaje, pues sí toman más importancia, ya todo verlo hasta la comunidad de aprendizaje, cuando el número de empleados dentro de la empresa es grande. Si no, yo les diría, quédense definitivamente en la formación de redes expertas, que si se fijan es muy similar a lo que hablaban en el pasado, algunas metodologías de calidad de equipos autodirigidos. La diferencia es que ahí tú formas el equipo que tiene un fin común y que quizá participan en alguna cuestión que comparten. Aquí no, aquí puedes reunir personas de diferentes áreas que traigan. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que deberías de darle a esas redes expertas? Pues sí, asegurarte de que siguen aprendiendo, de que eventualmente vengan a platicar con ellos personas externas que también les incrementen el conocimiento y que sean efectivos en los resultados. O ahí sí, como un buen coach, tú te debes de asegurar que haya cambios, que haya entregables, que haya una victoria, que haya una ganancia para todos. Si se reúnen cada semana,
¿para qué quiero que se reúnan? Y esto se los digo porque particularmente es donde se caen en una trampa las redes de expertos cuando se institucionalizan o cuando se llevan a cabo dentro de las empresas. Porque pues bueno, sí, se vuelve un grupo muy elite, todo el mundo los reconoce, ellos se sienten bien simplemente por haber sido ya seleccionados como expertos, pero no pasa nada. Sí se reúnen cada semana, a lo mejor hasta se les presenta o se les pide una sala especial, quizá bocadillos especiales, quizá refrescos especiales, qué sé yo, y no pasa nada. Aquí lo que deben de asegurarse es, ¿voy a crear una red de expertos? Sí. ¿Para qué? ¿Y qué quiero que me dé? ¿En cuánto tiempo? ¿En un mes? ¿En 2 meses? Porque también encontramos de pronto redes de expertos que dicen, pues sí, nosotros vamos a tener un resultado en 1 año. Pues sí, pero los avances y luego eso en 1 año, ¿hasta dónde van ustedes a enseñar? Ustedes después van a capacitar a otras personas, lo van a dejar en un medio electrónico. ¿Cómo va a ser esa parte? ¿Cómo vamos a asegurarnos también de que los expertos son expertos? Pues ahí también tengan un proceso de selección muy cuidadoso, llevado a cabo impecablemente. No solamente porque ustedes creen que es el experto, valídenlo con otras personas también. Recuerden que no siempre la persona más visible es necesariamente la que más sabe. Quizá esa red de expertos tenga que estar vista desde otro ángulo de la empresa, identificando nuevamente la estrategia de negocio. ¿Qué es lo que a mí me produce negocio? ¿Qué es lo que a mí me permite ser competente delante de mis clientes? Pues ahí ya hay una señal de qué puedo hacer yo con las redes expertas. Así que les pido que también hagan este ejercicio, ¿por qué no? Identifiquen si hoy es viable para ustedes generar una red de expertos, si sí es viable, ¿para qué? Háganlo solo a nivel reflexión. Vean hoy y durante las siguientes semanas a su empresa bajo esta óptica, cómo si puedo y si es válido crear una red de expertos, porque ahí sí depende de la madurez de la empresa, de la dimensión de la empresa, de si contamos con expertos verdaderamente. ¿Qué considero que a largo plazo todas las empresas deberían de tener redes de expertos? Sí, definitivamente sí, porque eso es lo que nos va a hacer multifuncionales, que ya la manera política y demás de cómo la administran será lo que cambie, la implementación también, el objetivo que persiguen también, pero que a mediano plazo considero que todas las empresas deberían de tener este equipo, este pool de personas multidisciplinarias. Y por supuesto que otro de los aspectos que consideramos dentro de las universidades corporativas, pues son simuladores que también son muy efectivos en el momento de desarrollar al personal. Por supuesto que uno de los grandes problemas hoy por hoy de estos simuladores y de esta tecnología, pues es el costo. Para algunas empresas se justificará este costo. También aquí váyanse con tiento, evalúen muy bien a sus proveedores. Evalúen la dimensión del simulador, porque además hay de varios niveles. Hay simuladores que solamente están enfocados al uso de una computadora y en la computadora se modelan algunos procesos sencillos. Hay otros que están físicamente los modelos de las empresas o de las herramientas o de la maquinaria completa hechos a escala, en donde los colaboradores pueden manipular toda esa pequeña empresa. Pero aquí sí, pues váyanse con tiento, ¿verdad? El saber qué aspectos debo de simular y si son necesarios. Hablemos de simuladores, para poner un ejemplo, como los de los aviones, como los de aquellos espacios donde sí se tiene la pantalla del avión, los radares, aunque sea un cuarto únicamente, en donde él se sienta, manipula, mueve, escucha los ruidos en tiempo real a los que se enfrentaría, le cambian algunas condiciones para que él reaccione también, por supuesto, porque aquí es súper valioso este conocimiento, porque no lo van a desarrollar necesariamente cuando tengan un conflicto en el aire, sino lo van a desarrollar bajo situaciones que se le provocan y que están controladas. Entonces, dependiendo de la empresa en la que estén, de la industria en la que estén, ustedes identifiquen si esto ya es viable para ustedes. ¿Cuál sería la concepción general? Pues tener simuladores, porque está garantizado que es un aprendizaje que se da
muy efectivo, pensado en los adultos, que es significativo totalmente, porque si el colaborador está viendo ahí la máquina o el piloto, imaginen, futuro piloto, está viendo y se sienta y parecería que está frente a un avión, frente a un tablero de un avión, pues claro que es significativo, ¿verdad? No se va a voltear a platicar con el compañero, va a estar centrado en aprender toda la distribución y todas las palancas, botones, movimientos que tiene que presionar para lograr un buen aterrizaje y un buen despegue. Es significativo totalmente, se pueden simular situaciones críticas, como dije hace un momento, y de alguna manera es ahí en donde se justifica ese retorno sobre la inversión, por el número de personas que lo van a utilizar también. En el momento que ustedes estén evaluando proveedores, deberían de identificar si las actualizaciones, particularmente cuando se trata de software, están contempladas también para que entonces ustedes puedan hacer verdaderamente una buena adquisición en ese sentido. Y acérquense hoy por hoy, como la tecnología va cambiando rápidamente y como la tecnología va disminuyendo en cuanto a costos, pues son mucho más accesibles en general para adquirirlos. Y quiero hablar del otro concepto que ustedes están viendo ahí también dentro de su gráfica, dentro de este círculo que implica la universidad virtual, permítanme, que es un concepto que se llama hiperhistorias. Las hiperhistorias son en realidad historias pequeñas que generalmente se graban o bien que se pueden simular a través de un software también, crearlo con animaciones. Lo más efectivo sería grabarlas porque son como tipo telenovelas que se presentan y que lo que buscan capturar son situaciones críticas, repetitivas y constantes que queremos modificar enfocado a actitudes. Lo voy a repetir porque es importante, que sean críticas, que sean repetitivas, que queremos modificar y que están enfocados a actitudes también o a toda esta competencia. En donde se hace como si fuera una pequeña telenovela y en el momento de dar las sesiones o de platicar con los colaboradores, pues es tener esa evidencia y poder reflexionar con ellos. Ejemplo, ustedes tienen un gran número de accidentes, por decir algo, ¿no? Los aspectos de seguridad, pues se están viendo mermados porque tienen continuamente accidentes dentro de su empresa. Lo que ustedes quieren es sensibilizar a su personal para que disminuyan los errores, los accidentes en este sentido. Los accidentes están conformados por varios aspectos. Una parte puede ser físicamente la empresa representa riesgo, o bien por actitudes o por cuestiones que son del personal, son responsabilidad de la gente, y de alguna manera pues ahí es donde estaríamos entrando, que es lo que llamamos negligencia, ¿verdad? El decir que una persona, aun sabiendo que debe de utilizar su equipo de protección, no lo utiliza y por lo tanto pues se agrede a él mismo, pudiendo provocar hasta la muerte. De tal manera que una hiperhistoria sería a través de un caso como tipo telenovela, el explicarle al colaborador cuáles son los riesgos que tiene. Pero aquí recuerden, ¿por qué hablamos de hiperhistorias y hacerlo un modelo de casa? Porque no es lo mismo que uno voltea y ve una película de un accidente, que es una película comercial, o bien una película con fines educativos, a la hiperhistoria que es con personajes de mi empresa, en donde se les pide a sus proveedores que pues tengan el uniforme de la empresa, en las instalaciones de la empresa, para que justamente cuando el colaborador lo ve, diga, claro, eso podría estar pasando aquí. Ahora bien, el ejemplo se los voy a poner, es una persona, nos dicen, ¿sabes qué? Aquí hay un gran problema y hay muchos accidentes y realmente no hay una cultura de que las personas utilicen su equipo de protección personal. Entonces queremos hacer algo, ya les hemos dicho, platicado, les hemos puesto letreros de la importancia y pues bueno, no sé,
se han quemado los ojos, han tenido problemas con su vista, en ocasiones quizás hasta se han incapacitado permanentemente por esta negligencia. Entonces ya se les previó, ya se les dieron los lentes, el casco, los guantes, pero siguen sin utilizarlo. ¿Qué podemos hacer? Y entonces una sugerencia, que esto se trabaja con el cliente, otra vez es un traje a la medida, y se le pide que nos diga casos que hayan sucedido dentro de su empresa que hayan puesto en riesgo, porque otra vez tiene que ser de ellos para que realmente digan, aquí sí me duele, de aquí sí soy, eso sí me pasa a mí. Y entonces encontramos que nos cuentan un caso que se construyó después con aspectos positivos, en donde, bueno, pues se ve a un colaborador que de pronto ve a su familia, lleva su comida, va a pasar el camión por él, es un obrero, alguien totalmente de la línea de producción, y entonces la esposa le dice, oye, mira, se te está olvidando tu desayuno, ¿no? Y entonces él le dice, ah, gracias. Imagínense todo esto en un video, que además el poder del video, de la televisión, del verlo ahí, es impresionante, es muy fuerte en realidad. Y entonces, bueno, la chica, el diálogo es que le dice, oye, asegúrate de utilizar tu equipo de protección. Y él le dice, sí, no te preocupes, yo siempre lo ocupo, ¿no? Y entonces ella le dice, ¿cómo? Si se te está olvidando la comida, ¿cómo es que se te puede también olvidar utilizar el equipo de protección? Y entonces ya se ve que esta persona llega a la empresa, él sí ocupa su equipo de protección, tiene un compañero que no lo ocupa, que le dice, ay no, lo típico, ¿no? Que decimos, no te va a pasar nada, no te preocupes, aquí nunca pasa nada. Y entonces se ve el contraste del que sí lo ocupa con el que no lo ocupa, y van a ir a hacer una cuestión de la misma empresa, y uno de ellos tiene un accidente, ¿no? Y se ve ahí el accidente, por supuesto simulado, para que se preste a la reflexión. ¿Cuál es lo importante de las hiperhistorias? Que una vez que ustedes tengan grabada esa hiperhistoria, lo que se hace es pasarla ante un grupo y hablarles, por ejemplo, de la seguridad. Pero ya que hablamos de seguridad, miren, quiero que vean este video. Y a lo mejor lo vamos deteniendo y permitimos que el grupo participe y construya sobre ese video. ¿Qué creen que pasa después de que se van a hacer tal actividad, ¿no? Que puede ser altamente riesgosa. Ah, pues entonces resulta que la misma gente empieza a decir. Y este caso particular que les acabo de contar de la esposa, ¿por qué creen que lo ponemos? Porque hay que mover las fibras. Por eso yo les decía que es como una telenovela chiquita, porque sí hay que poner un aspecto emocional de, ¿y qué creen que pasó con la familia de esta persona? Y nuevamente, ¿qué quiero yo enseñarle a mi gente? Pues que el no utilizar el equipo de protección personal no solamente afecta contra su vida, sino contra la vida de los demás y por supuesto con la de la esposa y los hijos, ¿no? Por una mala situación, por una mala decisión, por una mala elección, pues de pronto vemos personas, y todo eso se puede ejemplificar en una historia que debe de ser breve, 3, 4 minutos, imagínense como un comercial. Y otra vez podemos pensar, no, me suena excelente la idea que me está diciendo Cecilia, pero me parece que yo no la podría hacer. Afortunadamente, también ya los medios, ya existen muchas posibilidades para este tipo de historias. Y si no, pues pueden adquirir también historias ya grabadas que son muy representativas, pero con ese fin educativo. Realmente nos gusta presentarlas dentro de esa arquitectura del aprendizaje para que se vea global, porque esa es la forma en la que sí podemos trabajar con las actitudes del personal. Yo les podría decir que en la mayoría de los casos de consultoría que nos solicitan, sí, muchos de ellos son para aterrizar procesos, pero el 80% está relacionado con actitudes. La preocupación de los directores, de los gerentes es actitudinal. Pues sí, tengo esta nueva herramienta, tengo, vaya, un Ferrari en la puerta, pero la gente no lo cuida, pero la gente no lo sabe manejar, la gente no lo quiere manejar. Nos vamos nuevamente a actitudes. Entonces, estas hiperhistorias, el presentarles películas a los colaboradores en donde tengan un fin pedagógico, un fin didáctico, tiene un impulso importante y ustedes lo van a ver
cuando empiezan por supuesto que sí requieren un moderador, requieren un representante de la empresa que sepa decirles qué, cómo y hacia dónde van, el por qué ese video se está presentando, pero aquí lo más importante es que en esta presentación de hiperhistorias, la hiperhistoria tiene ciertas características. Una es que tenga un sentido de identificación fuerte. Por eso es que yo no les recomendaría utilizar películas que ya están, que son comerciales. Sí pueden utilizar aquellas películas que tienen ese fin, que son educativas. Otro aspecto importante es que tiene que mostrar conductas y estas pueden ser positivas o negativas, la que se debe hacer y la que no se debe de hacer, porque el siguiente aspecto de la hiperhistoria es la reflexión. Y entonces, a través ya del manejo de la hiperhistoria, yo les presento, les proyecto la hiperhistoria, los reúno y les digo, a ver, miren, esta persona no trae el equipo, ¿qué creen que pueda pasar? Reúnanse y digan. Pero otra vez, si hay identificación, si es de su propia empresa, si ellos son obreros, si están viendo a un obrero dentro de la película, pues se van a sentir motivados a actuar conforme a ello. Y entonces esta reflexión puede ser a nivel, bueno, no puede, debe de ser a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, y entonces llevar a la gente hasta las últimas consecuencias, que podría ser comunitario, por ejemplo. Pensemos algo también, una situación que se les presenta en donde si tú no ocupas tu equipo de protección puedes provocar un incendio. El incendio además pues implica o pone en riesgo a la comunidad, además de que pone en riesgo a la comunidad a nivel ecológico todos las mermas que existen, algunas cosas que son irrecuperables, y eso permite que la gente modifique, eso sí permite que la gente reflexione y, como les repito, es muy efectivo. Por supuesto que la universidad corporativa, como se los decía, está enfocado con aspectos virtuales, con aspectos de tecnología que implican el uso de tecnología, pero sí quise aprovechar este espacio para poderlo comentar, porque una son las tendencias que estamos viviendo hoy por hoy y la otra pues el ejercicio que siempre les pido que hagan y que realicen sobre el cómo lo pueden aplicar ustedes, cómo lo pueden llevar a cabo, cómo lo pueden traducir a su propia empresa y que esto les resulte en un éxito, porque la universidad corporativa es formar su gente con sus conocimientos, con su estrategia de negocio, con sus habilidades y con sus valores. Aquí podemos ver cuál es el objetivo de cada uno, porque además tenemos un principio dentro de esta arquitectura del aprendizaje que es muy importante tomar en cuenta. Hay varias investigaciones que hoy nos permiten entender que las personas aprendemos por dos tipos de eventos, ¿verdad? Y una forma de aprender es formalmente y la otra de manera informal. ¿Qué significa esto? Formalmente es cuando yo me siento, voy a un curso y veo todo lo que me están diciendo, o la universidad, o la carrera, o la licenciatura, es decir, lo que yo estoy aprendiendo, ¿sí? Sin embargo, ese aprendizaje formal constituye para muchos investigadores de la materia únicamente el 70% de cómo yo aprendo. El 30%. Es decir, que todo lo que yo he acumulado de aprendizaje a lo largo de mi vida, solamente el 30% tiene que ver con aspectos formales, en donde me senté, leí un libro, hubo un instructor, ahora puede ser virtual, presencial o asíncrono o síncrono, ¿verdad? Pero el 70% restante lo aprendemos por aspectos informales. Ejemplo, yo puedo entrar a un curso de PowerPoint de Office, ¿verdad?
Y entonces el instructor me dice cómo realizar una presentación, cómo insertar una imagen, todo lo que signifique. Esa es la parte formal, el 30%. La otra parte yo la desarrollo y la aprendo cuando estoy en mi computadora sentada y no sé cómo hacer algo y me volteo con mi compañero y le pregunto, oye, ¿cómo le puedo hacer para que la figura vaya saliendo por partes? Y entonces ella me dice, ese es el aprendizaje informal. Ese aprendizaje informal es el que pretende captar se pretende captar a través de las hiperhistorias. Ese aprendizaje que no lo van a conocer necesariamente en un curso es lo que se pretende que se capte en las hiperhistorias o en los simuladores al meter algunas variables que pongan en riesgo la operación y todas estas cuestiones. Entonces, tomando en cuenta que el aprendizaje para los adultos se logra de una manera formal y de una manera informal, pues tengo que captar estos aprendizajes que se dan de manera informal para también llevarlos a la gente, para también que no sea una casualidad, porque si yo estoy en el mismo ejemplo del PowerPoint con una persona o junto a una persona que sabe mucho, pues voy a ser afortunada. Pero si esa persona no sabe tanto, pues tal vez yo el aprendizaje informal no lo desarrolle, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta estos dos aspectos. Por un lado el formal, el otro informal, y los dos rescatarlos para entonces poder llevarlos a mi universidad. Y aquí podemos ver el objetivo de cada uno. En cuanto a depósito de conocimientos, dijimos una biblioteca virtual, que también puede ser una biblioteca presencial. ¿Cuántas empresas, cuántos de ustedes tienen biblioteca en su empresa? Pocos, ¿verdad? O no sé cuántos. Levanten por ahí la mano y digan, yo sí lo tengo. Claro, en este sentido van bien, pero yo casi podría pedirles que compartan con sus compañeros, con gente empresaria y les pregunten, oye, ¿tú manejas una biblioteca dentro de tu empresa? Y que es altamente valioso, altamente viable y que realmente en lugar de verlo como un concepto virtual, pues véanlo como un concepto presencial, fácil de llevar a cabo dentro de sus propias empresas. Muy bien, pues entonces quiero mostrarles un modelo de gestión del conocimiento, en este caso particularmente de una empresa española que se llama Unión Fenosa y que ustedes pueden visitar, ahí tienen la página, que ha sido efectiva en esta parte de universidad corporativa, está dispersa alrededor del mundo, probablemente en sus países también encuentren a esta empresa. Y bueno, pues aquí está un modelo muy sencillo que se los quiero presentar para que vean que esto sí es viable, sí es posible. Y este modelo que ellos manejan es muy fácil. Primero definen las competencias para cada negocio, puesto que ellos tienen diferentes negocios. Y entonces para cada negocio definen la competencia y el perfil de las personas. En el segundo paso, estudian los conocimientos y las capacidades de cada persona. En el tercer paso, buscan el óptimo equilibrio entre lo que se espera de las competencias y de la organización, es decir, el cerrar las brechas. Evalúan el desempeño por persona, lanzan acciones formativas, como lo pueden ver, y bueno, pues ahí buscan a los profesionales más adecuados de acuerdo a las ocupaciones de las vacantes. También con esta cuestión de las competencias, al rato puede ser en un par de años, que no importa el título que yo tenga, sino título profesional, sino las competencias que he adquirido. Si yo soy un buen líder, independientemente si yo soy ingeniero químico o ingeniero industrial o licenciado en Derecho, pero si yo desarrollo la competencia de liderazgo, desarrollo la competencia de negociación, de comunicación efectiva, además tengo conocimientos de mercadotecnia, y todo esto puedo aspirar, como en este caso de esta empresa, a un puesto en particular, por todas esas competencias que yo ya desarrollé. Por el otro lado, estaríamos teniendo la parte de desarrollo profesional en el punto número 5. En el punto número 5, pues se ve, es más, gráficamente a la persona que va ascendiendo dentro de la organización y que va creciendo en ese sentido.
Y por supuesto que el sexto punto no es el último ni el menos importante, tiene que ver con la retribución, con buscar compensar con el empleado o al empleado con lo que es en el conocimiento, con lo que sabe hacer y con lo que consigue, con sus metas. Y en este sentido, pues si hablamos de una estructura que desde el primer paso está enfocada a las competencias y todo lo demás lo estructura de tal manera que llega nuevamente a la compensación y como les decía, pues esto ya es una realidad dentro de la compañía, en este caso española, pero que es internacional. Veamos entonces que todo esto pueden ver que está englobado o en el centro del círculo están las competencias y resaltado los valores corporativos, porque a través de todo este conocimiento, de todo este proceso, definitivamente se van desarrollando esos valores corporativos y entonces sí se construye una competencia, una cultura organizacional, como les digo, para esta empresa dispersos alrededor del mundo, en donde ellos pueden recibir capacitación o su desarrollo profesional, como ustedes ven en el punto número 5, en donde pueden tomar cursos de personas que están hoy en México y que están mañana en Inglaterra, o gente que está en Japón, o gente que está en Alemania, y yo tengo acceso a ese conocimiento. Particularmente estoy convencida que esto va a ser así para esta generación, ya lo estamos viviendo, y para las siguientes generaciones va a ser una realidad este tipo de aprendizaje. El éxito de las organizaciones en un mundo globalizado va a depender cada vez más de esa posibilidad, de esa capacidad de poder sistematizar el conocimiento. Sistematizar el conocimiento implica entender muy bien y comprender al ser humano como tal, entrar en un entorno de mejora continua, porque entonces ya no va a haber quien nos detenga. Si el conocimiento está al alcance de mi mano, si con accesar a alguna tecla hoy por hoy lo puedo hacer a través de internet y encontrar cualquier cantidad de conocimiento, tanto básico como especializado, como muy robusto en ese sentido, y competir va a ser lo que nos va a dejar verdaderamente competir, porque entonces ya no solo voy a tener las mejores prácticas de mi empresa en mi país, sino que voy a poder realmente compartir las mejores prácticas de mis empresas en los diferentes países, lo que ya funcionó, lo que se está innovando, y la estrategia y la manera de administrar una organización pues va a ser muy diferente tomando en cuenta esta globalización también. No basta con tener información y datos, aquí sí quiero que seamos muy reflexivos en este aspecto, y no basta con tener procesos certificados, basta porque luego nos quedamos en manuales. La transferencia del conocimiento no es igual a entregar un manual, y esto sí que les quede muy claro. El conocimiento no es algo que se produce y que se deja ahí almacenado, aunque yo he hablado mucho de documentar. Me refiero a documentarlo y accesible, documentarlo y transferirlo, documentarlo y ponerlo, hacérselo llegar a la gente, que la gente también pueda dar un paso y encontrarlo. Pero no es decir, mira, aquí está el manual de operación de la compañía, lo revisas, lo lees, no basta con eso. El compartir el conocimiento implica comunicación, reproducción y conversación. Se tienen que crear los espacios necesarios. Ustedes como líderes deben de provocar esos espacios, esos encuentros de su gente para convertir ese conocimiento, para compartirlo. Pueden ser comidas con ese fin, puede ser que se reúna o se grabe a una persona para que transmita ese conocimiento. A lo mejor esa persona está a punto de jubilarse y tiene todo el conocimiento del mundo, entonces justamente a esa persona es a la que le van a pedir que lo transmita. Pero provóquenlo ustedes como líderes, provoquen esas reuniones, esos pretextos para comunicarse. El conocimiento implica construcción del conocimiento en conjunto. Creo que puede haber una persona muy experta que es el talento, es la persona talentosa, pero también esa persona interactúa con muchos más que son quienes conforman nuestros procesos. Entonces requiere una producción en conjunto, un trabajo en equipo también, un trabajo creativo, un trabajo interesante. Se recomiendan equipos multidisciplinarios, tanto para las redes de expertos como para
provocar estas reuniones en donde se pueda compartir esa enseñanza. Créanme que a veces el conocimiento está en los aspectos más sencillos, en la queja de un cliente y en cómo lo resolvió esa persona. Así de fácil. Pero si ella es la única que sabe cómo resolver y cómo atender a un cliente complicado, pues de nada sirve. Pues basta con decirles, señores, en esta reunión, a ver, vamos a platicarlo, pero ¿cómo vamos a asegurarnos que esto trascienda alrededor del tiempo? Porque eventualmente, como lo mencionamos en las sesiones, pues puede ser que mi gente se quede y permanezca muchos años dentro de mi organización, pero también hoy vemos de alguna manera que esa permanencia ya no es tan larga, ya no dura tanto. Entonces esto también tenemos que preverlo. La gestión del conocimiento tiene que ver con facilitar la distribución, lo que yo les decía, hacérselos llegar. En una empresa muy rígida, donde las estructuras son rígidas, definitivamente puede generar más trabajo, puede generar sobrecarga de información y no que realmente se esté llevando el proceso de aprendizaje y de administración del conocimiento. Pues muy bien, en este caso quiero que ustedes identifiquen, les voy a dejar dentro de esta actividad lo que aprendieron, lo que les gustó, llamó más su atención y sobre todo el cómo lo pueden aplicar. Esto lo vamos a platicar a través del foro de discusión. Dentro de ese foro de discusión vamos a conocer definitivamente en qué punto está hoy su empresa que sí les permita implementar todos estos procesos. Y bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes a cabo para acercarse más a ese objetivo? Porque hoy sí les puedo decir que la carrera de las organizaciones está para allá. El rumbo de la administración de las empresas es para allá, para administrar el conocimiento, para el knowledge management y definitivamente no queremos que se queden atrás. Queremos que ustedes como líderes realmente puedan definir cuál es el rumbo que van a establecer, cuáles son los pasos que van a llevar a cabo para que esto se convierta y se traduzca en una realidad dentro de sus empresas. Así que piensen cómo lo pueden aplicar, que sí está en sus manos, llenen las preguntas que vamos a hacer y por supuesto participen dentro del foro de discusión para seguir entre nosotros administrando el conocimiento y compartiéndolo y realmente también vivir con el ejemplo y ser los primeros en poder compartir nuestras experiencias. Así va a ser más fácil que lo podamos transmitir y provocar ese cambio dentro de nuestras organizaciones. Muchas gracias, nos vemos la próxima sesión.